Bueno, sigo caminando por la mitad de la jungla mientras les voy contando un poco sobre este lugar. Cómo se escuchan los animales que escuchan. Así es todo el día, así llueva. Acabó de llover súper fuerte y aún así se siguen escuchando esos animales. 10 curiosidades del Amazonas. Bueno, como dato del Amazonas, el Amazonas es el río más grande y más caudaloso del mundo. Tiene más agua que el río Nilo, que el Mississippi y que el Yangtze juntos. Entonces la cantidad de agua que mueve el Amazonas es impresionante. Impresionante, es uno de los caudales y flujo de agua más potentes del planeta. Entonces estar acá y escuchar todos estos animalitos y rodear la naturaleza es demasiado bonito. Es algo que uno tiene que vivir, que uno tiene que ver con sus propios ojos y sentir toda la naturaleza en su esplendor. Y bueno, voy a seguir caminando por acá mientras les hablo un poco de este lugar tan espectacular, el Amazonas. Bueno, paré por acá por la mitad de la selva a decirles por qué el Amazonas es apodado el pulmón del mundo. Y es que la frescura en el aire y la pureza se siente. Aparte es el pulmón del mundo porque por su tamaño la producción de oxígeno de todos estos árboles es impresionante. Entonces por eso es apodado el pulmón del mundo, aunque obviamente produce solamente el 20% del oxígeno del planeta, igual es mucho. El mayor porcentaje de productores de oxígeno son las algas marinas. Para los que no sabían, los microorganismos del océano son quienes producen más, aunque el Amazonas obviamente aporta un grano súper importante para nuestro planeta, para la producción de oxígeno, que es lo que nos permite a nosotros vivir. Entonces sigamos disfrutando de este maravilloso lugar y bueno, ahí les voy mostrando un poco en este video sobre este espectáculo, esta maravilla natural que es el Amazonas. Bueno chicos, les cuento que no aguanté la humedad se siente súper alta y bueno, les voy a contar una cosa. En el Amazonas hay 9 países como tal. Obviamente en primer lugar está Brasil porque tiene la mayor parte del Amazonas, está Colombia, está lo que es Perú, que esos son los 3 países que más parte del Amazonas tienen. Luego está Venezuela, las 2 Guyanas, la francesa y la inglesa, Surinam y Ecuador. En total son 9 países los que tienen la parte, y Bolivia, y en total son 9 países los que tienen parte de la Amazonía. Eso lo hace un territorio muy extenso, tiene más de 7.395.000 metros cuadrados. Es un territorio demasiado extenso. El problema que tienen actualmente en el Amazonas es la deforestación. Hasta el momento se ha deforestado más de 700.000 metros cuadrados como tal. Eso lo corresponde a lo que sería el tamaño de Francia, Bélgica y Holanda como tal. Imagínense la cantidad de territorio que han deforestado en esta zona tan hermosa y tan importante, más que todo por la tala de madera, por la parte de ganadería, abriendo territorio para la ganadería y obviamente también para la explotación de recursos naturales. Esa es la mayor parte de la deforestación como tal que se está viviendo acá en la Amazonía como tal. Y los dejo con esta belleza del lugar. Bueno, les cuento que sigo caminando por el Amazonas. Estoy metiéndome por la jungla. Allá al fondo se ve el río. No sé si lo ven. Espectacular. El poderoso Amazonas indomable. Por allá está el fondo. Pero no me voy a meter hasta allá porque me da miedo que me salga algún animal por acá. Está como un poco selvático, obviamente muy selvático, sin camino. Entonces ahí les muestro el Amazonas de fondo. Chicos, y bueno, les cuento que el 25 y el 30% de toda la fauna del mundo está acá en el Amazonas.
y el 25% de todas las aves del mundo viven acá. Es decir, tú escuchas aves todo el día. No sé si los escuchan aves desde por la mañana, incluso por la noche se escuchan animales también. Cuando uno está acostado, escucha los animalitos alrededor. Entonces, este lugar es el lugar más biodiverso del mundo. Hay demasiada vida. Literal, la madre naturaleza vive en el Amazonas, para mí. Por eso, Colombia y Brasil son uno de los países más biodiversos del mundo, porque tienen el Amazonas y también tienen características que los hace ser países demasiado diversos, tanto en cultura, gastronomía, como en su gente. Aquí les dejo, el río Amazonas está acá atrás. Bueno chicos, otro también dato que les tengo de este lugar tan espectacular. Le voy a hablar de los animales más famosos de este lugar. Obviamente aquí hay un sinfín de animales. Cada día se descubren nuevas y nuevas especies, más que todo de reptiles y anfibios. Demasiado. Tú encuentras sapitos, ranitas, insectos, hay demasiado de este tipo de animales. Pero entre los animales más famosos destaca el mono capuchino, el mono tití, los osos perezosos, el felino más grande de Sudamérica que es el jaguar, la serpiente más grande del mundo que es la anaconda, las pirañas, los manatís, el delfín rosado que es la única especie que existe en este río tan lindo. Ya vi los delfines rosados, por acá les dejo también el video donde muestro los delfines rosados. Súper bonita la experiencia y estos son los animales más destacados. Obviamente, como les dije, demasiadas aves, demasiados anfibios y reptiles. Entonces lo que se vive en el Amazonas es vida, es fauna al 1000% y la verdad la conexión con la naturaleza es una locura. Entonces ahí le dejo ese dato de este lugar tan lindo, el Amazonas. Les cuento que llovió súper fuerte y bueno, dejé de grabar porque obviamente se me iba a mover el celular. Y bueno, y como dato curioso, les cuento que el Amazonas nace en los Andes peruanos y se van uniendo muchísimos afluentes, muchísimas quebradas y otros ríos y van desembocando en el río Amazonas, pero el río Amazonas finaliza en el océano Atlántico. Entonces el río Amazonas se va por toda la afluente hasta el océano Atlántico. Me parece muy interesante eso. Antes no se sabía dónde nacía, pero se descubrió que realmente el Amazonas nació en Perú, en los Andes. Y también es el 20% del agua dulce del planeta. Entonces es muchísima la cantidad de agua que mueve este magnífico río y hay demasiadas especies de animales acuáticos, animales que incluso se van descubriendo día a día. Es algo súper místico, literal. Yo siento que y se ven las aves volando por acá. Yo siento que el río Amazonas es algo especial, es algo único que hay en el planeta. Chico, bueno, me senté por acá a escuchar el canto de los animales. Todavía se sienten como esas goteras de lluvia que van cayendo. Y bueno, también les quería contar sobre las ciudades más importantes que tiene el Amazonas. Obviamente, como todos sabemos, el Amazonas es más que todo Brasil. Entonces la ciudad más grande que tiene el Amazonas es Manaus, en Brasil. Tiene en este momento más de 3 millones de personas. Es la ciudad brasilera más grande, la ciudad amazónica más grande, porque ya sabemos pues que cada país tiene su parte del Amazonas. Y la otra que le sigue es la ciudad Iquitos, que queda en Perú, que tiene en este momento aproximadamente 600.000 habitantes. Entonces son ciudades demasiado grandes acá en el territorio amazónico. Y bueno, y en Colombia está la capital amazónica, que es Leticia, que es por donde yo llegué acá al Amazonas. Esa tiene aproximadamente 50.000 habitantes. Entonces la verdad son ciudades que ya tienen mucha población, que ya tienen una estructuración muy organizada, por decirlo así, y son unas ciudades que destacan mucho porque aparte que se mueve el comercio por medio del río Amazonas, también se destacan por todo lo que produce el río, todo lo que sacan del río, y obviamente pues por la fauna, el turismo y tanta cosa que hay pues en esta zona del Amazonas. Y bueno, les tengo ese dato como tal.
Qué bonito. Bueno, y ahora una de las preguntas que yo me hacía mucho y es cómo tanta vegetación hace para mantener sus nutrientes y mantener fertilizada como tal. Y resulta que el planeta es una belleza, eso me parece muy bonito. ¿Por qué? Porque resulta que una de las principales aportes que tiene el Amazonas, obviamente pues el Amazonas tiene muchos aportes para la humanidad, pero quien fertiliza el Amazonas es el desierto del Sahara. La verdad, cuando yo aprendí eso me pareció como ¡pum! Y resulta que es que los vientos que vienen atravesando el océano Atlántico llegan acá. Ay, se cayó por allá algo. Qué susto. Bueno, por allá se cayó una rama, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, pero resulta de que sí, como les venía contando, el desierto del Sahara trae todos esos nutrientes y fertiliza el Amazonas. Y eso lo hace el planeta cada año. Entonces el Amazonas depende también del desierto. Es una locura, está al otro lado del océano, pero aún así alimenta también el pulmón del mundo, que es el Amazonas, y todo este verde que ven a mi alrededor. Una belleza. Ahí le viene el dato curioso. ¿Por qué se llama Amazonas? Bueno, resulta que un navegador español llamado Francisco Orellana estuvo transitando por estas tierras lejanas y resulta que sufrió mucho de ataques mientras iba navegando por este río hasta llegar hasta el océano Atlántico. Entonces él bautizó este lugar como el Amazonas porque él decía que veía mujeres hermosas que peleaban por su territorio, como en la mitología griega, las guerreras amazonas. Entonces por eso se debe el nombre de este lugar tan particular, tan lindo. Por si no lo sabían, ahí les dejo el dato. Bueno, otra cosa que les voy contando, bueno, ya les hablé sobre los animales, pero mientras uno va caminando por la selva, uno ve muchos insectos, pero también ve muchas ranas. A mí la verdad me da miedo, les voy a ser muy sincero, porque uno no sabe qué tipo de rana es. Y yo no soy experto en ranas o en anfibios o en reptiles, nada de esto. Entonces yo solamente las observo, pero nada más hasta ahí. Las toco, las grabo y ya. Dejo que sean libres porque uno en la naturaleza debe dejar de que todos esos animalitos sean libres y no perturbarlos. Qué bonito. Como último dato, ve arriba y atrás, qué belleza. Ese río se ve espectacular. Bueno, en este momento está empezando el invierno, entonces el río va a empezar a subir y toda esa parte donde yo estoy se inunda. Literal, eso me dijeron. Pero bueno, como el último dato curioso, bueno, el tamaño del Amazonas. El tamaño del Amazonas es enorme. Si lo comparamos con países como por ejemplo Estados Unidos, sería el 75% de Estados Unidos, es decir, sería más de la mitad de Estados Unidos. Y si lo comparamos con Alemania, sería 20 veces Alemania. Es decir, es una zona muy grande, demasiado grande. Si fuera una nación, el Amazonas sería la séptima nación más grande del mundo. Entonces sería una locura. Eso es una locura, es mucho territorio, entonces hay que cuidarlo. Bueno, y también hablando solamente de la Amazonía como tal, en este momento son 36 millones de personas que pertenecen al Amazonas, de las cuales 4 millones son personas indígenas, son personas que pertenecen a las comunidades. Se estima que hay más de 400 grupos de indígenas, de las cuales aproximadamente 75 nunca han tenido contacto fuera del Amazonas, nunca han tenido contacto fuera de su civilización y su tribu, conservando un idioma propio y su cultura propia. Entonces ahí les dejo este dato sobre el tamaño de lo que es la Amazonía. Es algo demasiado bonito. Bueno, y lo que les conté de la deforestación anteriormente es algo que está preocupando mucho
como a esta zona, porque la idea es cuidarlo. Entonces ahí les dejo ese dato. Y el río atrás de mí. Les cuento que por acá está el río. El río Amazonas está por ahí atrás. La verdad me da miedo meterme por ahí un poco, porque se ve como un poco pantanoso. Bueno chicos, y para no hacer tan extenso el video, esta sería como la última curiosidad sobre este lugar tan lindo, el Amazonas. Y más que curiosidad sería como una invitación. El Amazonas es, como todos sabemos, es un lugar importante, no solamente para las personas que viven acá. Obviamente ellos saben más sobre eso porque ellos pertenecen al lugar, sino para toda la humanidad. Es un lugar que debemos preservar, que si tenemos la oportunidad de visitar, que recomiendo que lo hagan. Ustedes mismos se van a dar cuenta que uno se conecta con la madre naturaleza, que uno siente fuertemente lo que es vivir dentro de la fauna y la flora, ver tantos animales tan exóticos, caminar y ver tantos insectos, ver y escuchar aves, sentir esa humedad fuerte, es algo que caracteriza este lugar. Entonces la invitación es como a incentivar a que cuidemos la naturaleza. Las futuras generaciones dependen de eso. No tanto, bueno, yo todavía soy joven, pero obviamente las futuras generaciones son los que van a tener más consecuencias, no creo que me toque. Entonces la invitación es eso, a que cuidemos la naturaleza, a que valoremos la madre naturaleza, que cuidemos no solo el Amazonas, sino todo lo natural, todo lo que tenemos, todo lo que es vida. Y ya, no siendo más, me despido. Mi nombre es Alexander Gómez. Espero les haya gustado mucho este video y si llegaron hasta acá los agradezco mucho. Espero que se suscriban. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Éxitos.